la reunión del día de hoy. Que vivo aquí en el condado de Sonoma. Espero les sea de beneficio para ustedes esta información. El día de mañana ya habrá con los títulos la transcripción en español. Vamos a hablar sobre la Susan, máscara. I'm sure, again, your constituents may be calling up and saying, where can I get masks? Why aren't everybody in Sonoma County being given masks? What do you tell them? And of course, this is what happened during the fires when everybody was desperate for masks and mail ordering some masks. But I really want to emphasize the advice given to us by our public health officer. Even during the fires and the smoke inhalation, people were recommending not wearing masks unless your respiratory system was compromised beforehand. I found them to be very uncomfortable, and more often than not, I would remove them because I had difficulty breathing. Dice ella que no se recomienda el uso de las máscaras porque además de que son muy, no son confortables, son muy difíciles de estar teniendo la cara mucho rato. Ella dice que no se recomienda, solamente se recomienda si tienes problemas, obviamente, de salud y eres sospechoso de coronavirus. With a mask. So I think exercising the precautions, avoiding crowded situations, especially if you have symptoms of the flu, cold. We have a lot of colds going around. It's not necessarily coronavirus. Practice and think carefully about what you're doing, but not necessarily seeking out a mask. Necesariamente es la mejor solución, pero realizar las prácticas de higiene normales es mejor. Thanks so much. Now I'd like to go back to Addie White. I know the phones have been ringing and we have lots of new questions. Ahí viene mi pregunta el día de ayer. Me tomé la libertad de mandar una pregunta a través del correo electrónico y pues me da gusto que sí la leyeron porque considero que es importante para muchos. That's right, Steve. We're getting a number of new questions into the studio. The first is, how many Sonoma County health workers are currently in quarantine? Ella pregunta cuántas personas están en cuarentena en este momento en el condado de Sonoma, específicamente los trabajadores de la salud. Or isolation for COVID-19. How many of these people were tested for the virus? We have ¿Y cuántas de estas personas han sido se les ha realizado la prueba del coronavirus? Enseguida viene mi pregunta sobre la comunidad indocumentada del condado. Another question about undocumented immigrants in the community who may not have health insurance. Are they going to receive treatment if they become infected? And are there any plans for a drive-through test site like they have in Marin County? Again, if you have a question, you can give us a call, 1-800-287-2722. If we don't get to your question tonight, we'll be following up with that and hopefully have an answer for you by the end of the week. Back to you, Steve. Thank you very much, Adia. And, we got a note last week from a healthcare workers union. They said that 30 folks from one of the health service organizations here had been sent home to self-quarantine. Dice la noticia que salió la semana pasada sobre que 30 trabajadores de la salud aquí en el condado fueron enviados a casa y que están en cuarentena. We phoned Sutter, I can say their name, they would not confirm this. We called the county. Dice que llamaron al hospital, alzaron y no confirmó ninguno de estos casos. The county would not tell us what was going on. So, que tampoco el condado dio información sobre esto. A two-part question for any of you who can answer. Is this the case? Did it happen? And why wasn't the news of this more widely spread? Why did we have to hear about it from the Healthcare Workers Union? Well, let me jump in on that. Dice, ¿por qué nadie de las noticias informó esto? ¿Y por qué tenemos que esperarnos a que la Asociación de Enfermeros de la Salud, la Unión de Enfermeros de la Salud, nos informe sobre ello? This is a demonstration of some of what we call the secondary or unintended consequences of an event that's especially public health in nature. In this case, we had a number of healthcare workers that came into contact with individuals that were later confirmed to have the COVID-19 virus. Well, dice que esas personas fueron que estuvieron en contacto con personas que tenían coronavirus. Just let me stop there. There's been 3 individuals in Sonoma County. So one of those 3 individuals they came in contact with? That's correct. Okay, go ahead. And so at this point, the organizations for... Y que esas personas estuvieron en contacto con una de las personas que están en el condado de Sonoma, que son 3. Esos enfermeros o trabajadores de la salud, estuvieron en contacto con una persona que está positivo de coronavirus en el condado.
which they work for, made a decision for what we call workforce or worker safety. And so they decided, in order to make sure that the rest of the organization wasn't going to be affected, just not even taking a chance. Let's just play it super safe. We have a staff, we've got time. Let's go ahead and give these people a chance to stay outside of the system for a while. This is an example of the containment measures that we normally undertake at the onset of, say, a pandemic event. Now, as we Entonces está confirmando básicamente que sí mandaron a estas personas a casa, los trabajadores del hospital que acaban de mencionar anteriormente. Entonces, caray. go into mitigation, we're going to see a lot less of those activities occurring. We're going to see people staying on the job that may have been exposed, but not necessarily are showing symptoms or have tested positive. Y que en el futuro van a haber más casos Was there similares any de particular gente que se va a reason casa. why Sutter couldn't tell us that this was going on, or the county couldn't confirm it? That's a great question. It really does come back to us as people. We have rights to privacy, especially when it comes to medical. Dice que el entrevistador le pregunta que por qué no los informaron antes de este caso. Dice que lo que pasa que todas las personas tienen derecho a la privacidad y que no tienen el derecho ellos de divulgarla por las leyes. Conditions and medical information is protected by federal law, but also a sense of morality, the fact that we want to care for one another and respect each other in a time of crisis or when we're suffering a medical condition. So as an extension of that, there are significant privacy protections afforded to individuals that have medical conditions. And so we're not allowed to really report on individuals or information that would identify an individual and associate them with a medical condition. Well, that helps me. Dice que la ley federal no les permite divulgar información de quiénes son los enfermos, dónde están y cómo se llaman, porque está la protección de privacidad al nivel federal. I hope that is a good answer for our viewer who called in about that. The other question Aquí viene mi pregunta que yo realicé, espero, y qué bueno que le van a dar atención porque creo que es muy importante. was one of the ones that we are particularly concerned with because our whole station is about finding out how we can promote equity in Sonoma County. And that is our goal when we come into work every single day. And so the question about what about the undocumented neighbors in our community who might not have health insurance, who might not have a doctor, how can they be treated? How can they make sure it's not going to bankrupt them? What should they do about their jobs? You know, this is a lot of questions all at once, but again, any of you who can jump in here. Well, I do think that this is a Pregunta que qué están haciendo los condados o en el condado en este caso, ya que mucha comunidad en esta situación que está trabajando y obviamente tienen temor en quedarse sin trabajo debido a esta enfermedad y no quieren pues obviamente perder su residencia donde viven rentando debido a que tienen que dejar de trabajar por esto y qué van a hacer en tal caso, ya que el condado de Sonoma está luchando siempre por la igualdad. important question because we do have many disadvantaged folks living in and trying to survive in Sonoma County. Dice que es una excelente pregunta que porque en este condado pues obviamente tiene muchas personas que están tratando de sobrevivir en este condado. And we know that they experienced a disproportionate impact when we had our fires and our power shutdowns. Y dice que todos ustedes, todos ellos, obviamente están en una situación mucho más crítica durante situaciones difíciles como los incendios o cuando se iba la luz. So I've been receiving a lot of questions from the service providers in our community. Dice que están recibiendo muchas preguntas sobre los proveedores de servicios en la comunidad. Asking me what kind of help are available for those community members. Preguntando qué tipo de ayuda hay disponible para esos miembros de la comunidad. And I want to encourage any community member to seek out medical treatment at any. Y dice que ella aconseja a cualquier miembro de la comunidad a que vayan a recibir tratamiento médico. Number of our community health centers, whether you're documented or not, you can receive medical Dice que hay muchos centros de salud en la comunidad que ustedes pueden ir a recibir tratamiento médico. care, certainly, but this is something that the county is going to investigate more clearly. Dice que esto es algo que el departamento del condado, el departamento de salud del condado va a investigar mucho más a fondo. We have a very strong, vibrant tourism industry in Sonoma County, and Que porque también tienen mucho turismo muy fuerte del condado de Sonoma y I fear that with
a curtailment of travel, that we will be having a significant impact economically on the county, on the small businesses. Y que están preocupados también porque ahora con esto del coronavirus, muchos negocios pequeños y guanerías van a ver afectadas por esto porque ya no va a haber, ah, se va a bajar mucho el negocio del vino y del turismo. And especially those low-wage employees that depend and live paycheck to paycheck. Y especialmente se van a ver afectados aquellos trabajadores que ganan muy poquito dinero y que viven el día a día de cheque a cheque. In our service industries. So please let us know how. Y que ayudan y que están ayudando en la comunidad y dando el servicio a esas empresas. We can help. We will undoubtedly issue a survey trying to understand the impacts. Dice que les dejen saber, que se comuniquen con ellos para ver, porque quieren entender cómo pueden ayudar mejor a esta comunidad. To the community, both from a health perspective, but also an economic perspective. Quieren ayudarlo y saber y entender cómo pueden ayudar a la comunidad indocumentada en términos de salud y en términos económicos. And I was just talking with a member of our state senator's staff. Can we Y he estado hablando con los senadores. Consider a temporary moratorium on evictions? Si pueden considerar un perdón, una moratoria temporal en personas que no puedan pagar la renta. For apartments, we're very concerned about those members losing wages that may. Porque están muy preocupados por los miembros de la comunidad en una situación que debido a afectaciones del trabajo no puedan pagar la renta de los departamentos. Be evicted through non-payment of rent, and how. Y entonces, si no pagan la renta, pues los van a correr del departamento. Y entonces están viendo cómo pueden hacer. Can we as a community keep them housed? That's fabulous. A ver qué pueden hacer como comunidad para ayudar a esas personas que, digamos, indocumentados, que se ven afectados por el trabajo debido al coronavirus y no tienen para pagar la renta. Entonces, viendo la posibilidad de qué pueden hacer para ayudar a esos miembros de la comunidad para que no los corran de los departamentos de renta. Y están trabajando en eso apenas, ¿ok? Fabulous. I'm really glad to hear that. I know some other communities, San Jose, I think, is looking at that as well to make sure that evictions don't happen for non-payment. Dice que también la ciudad de San José también estaban hablando de ese tema sobre que no corran a los renteros debido a la falta de pago por problemas de coronavirus. In this time, and I would hope that we would do just as well as they do. Dice el que está haciendo las preguntas que él espera también que en el condado de Sonoma se pueda hacer algo similar a lo que está haciendo San José para ayudar a esta comunidad que obviamente es la que se ve más afectada en estos problemas de emergencia. The other questions was, bueno amigos, hasta este are video. we setting up any drive-through? Aquí dejo este video con su permisito amigos, buenas noches, su amigo Eudoro Ávila, aquí los saludo en la página, espero se suscriban, le den like y bueno, espero esto sea de su agrado y mañana esperaremos en esta página de NorCal Public Media y agradecerles por hacer esta presentación que es muy importante para la comunidad para estar informados. Buenas noches, aquí les dejo el video en mi página, Eudoro Ávila, les invito a que se suscriban y le den like, con permiso y hasta luego.